Que levantes tu mano en alto y nos acompañes a hacer la siguiente declaración que cada domingo solemos hacer en este maravilloso lugar. Quiero que repitas juntamente conmigo. Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Bien, mis amados hermanos, como dije, estamos en una serie titulada Nuestra nueva identidad en Cristo y estamos entrando hoy a nuestra lección número 7 y la semana pasada estábamos hablando acerca de la nueva criatura que Dios creó. No pudimos terminar, nos quedamos todavía a la mitad y quiero solamente repasar de lo que hemos venido hablando desde el inicio. Esta serie que se llama Nuestra nueva identidad es dada para poder conocer que cuán importante es saber quiénes somos en Cristo Jesús. El gran problema de muchos creyentes es de que el no saber quiénes son hace que su futuro, su mañana y su caminar no sea un caminar correcto, no sea un caminar excelente y un caminar productivo, sino más bien la falta de identidad produce estancamiento en la vida del creyente. Existen creyentes que tienen años en la vida cristiana, pero siguen en el mismo nivel, siguen en el mismo lugar, no han podido avanzar, siguen estancados con los mismos problemas, siguen estancados en las mismas situaciones que normalmente se han encontrado antes de conocer al Señor y no han podido avanzar. Lo hemos visto a través de la Escritura con un ejemplo, en lo que es David y Goliat. Hemos visto cómo el pueblo de Israel por 40 días no pudieron avanzar porque simplemente hubo alguien que comenzó a hablar palabras, la cual causó en ellos temor, la cual causó en ellos miedo, y esas palabras no pudieron dejar que ellos pudieran avanzar. Y esas palabras estaban completamente inundadas de identidad, porque ellos, a pesar de que eran el ejército de Dios, de los escuadrones de Dios viviente, y a pesar de que conocieron y escucharon acerca de los milagros de Dios, ellos no pudieron hacerlo. Solo cuando vino un joven de 17 años, quien sí sabía quién era, y quien sí sabía quién era su pueblo, se presenta y comienza a ver la situación, y él dice: ¿quién es este incircunciso? Y dijimos que David sabía que ese hombre era un hombre sin pacto y él sabía que él sí era un hombre con pacto y también su pueblo. Y luego dice: ¿quién es este incircunciso que ha osado atentar contra los escuadrones del Dios viviente? Y eso significa que David tenía un concepto firme de quién era él y quién era su pueblo. Él sabía quién era. Por eso dijimos cuán importante es nosotros saber quiénes somos en Cristo Jesús. Si no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, vamos a fallar en nuestro caminar cristiano. Porque la vida cristiana es un caminar sobrenatural, es un caminar excelente, es un caminar divino. ¿Cuántos dicen amén? La vida de un creyente no debe ser la vida común como cualquier humano. La vida del creyente debe ser un caminar sobrenatural porque así ha sido establecido por Dios. Es más, la Biblia nos narra que los discípulos, cuando Jesús partió al cielo, la gente al mirar cuando llegaron los discípulos a ese lugar, le llamaron y le dijeron: miren ahí los cristianos, he ahí los que trastornan el mundo. O sea, ellos sabían que los discípulos de Jesús no era gente común, era una gente especial que hacía algo y que cambiaban algo en la vida de las personas y en el lugar donde ellos llegaban. Por eso dice la Biblia que ellos trastornaban el mundo. Y eso somos nosotros.
¿Cuántos son gente que impacta gente? Amén. Somos gente que bendice gente. El lugar donde vayamos nosotros impactamos. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, dile, somos gente que impacta gente, dile. Porque así está establecido para el creyente. Si tú has nacido de nuevo, entonces eres una persona que va a hacer cosas sobrenaturales en la tierra. Por eso somos la nueva criatura. La Biblia dice en 2 Corintios, regresamos por favor, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice bien claro que de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Y hemos estudiado y esta parte en las lecciones pasadas y hemos visto de que este pasaje lo que quiere decir, y de acuerdo a otras versiones de la Biblia que estuvimos viendo, dice que de modo que si alguna persona está en Cristo, una criatura que nunca antes jamás existió en él, ahora existe. Y eso es lo que tú y yo somos. Y estuvimos hablando eso la semana pasada. ¿Cuál era primeramente la condición del hombre en el principio? Y vimos que el hombre en el principio tenía una íntima comunión con Dios. Pero antes de poder repasar esa parte, quiero hacerles recordar lo que Filemón dijo. Filemón dijo que todo el bien que hay en nosotros, y una de las cosas que el creyente debe saber, de acuerdo a 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. En el creyente ha habido un cambio, hay una nueva criatura, hay un nuevo ser que está en nosotros, y que esa criatura que está en nosotros tiene todo el bien de Dios en nosotros. Filemón por eso dice, vamos a Filemón capítulo 1 versículo 6, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, dice, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Solo la persona que está en Cristo, solo la persona que está en Cristo Jesús, entonces puede la persona Jesús dijo, nadie sabe de dónde viene el viento, nadie sabe a dónde va, pero sí oye su sonido. No sabemos cómo se nace de nuevo, en qué momento ocurrió, pero sí sabemos que nació de nuevo. Porque toda nueva criatura tiene señales de que ha nacido de nuevo. Y la Escritura nos narra cómo ocurrió. La Biblia nos narra cómo es que se establece esta nueva criatura, la nueva creación en Cristo. Pero dijimos y regresamos nuevamente a cuál era la condición del hombre. Y el hombre, su condición de él, era que en el principio dijimos que el hombre predominaba el espíritu. Dijimos que el hombre es un ser espiritual que tiene un alma con la cual puede expresarse y está metido en un envase llamado cuerpo, un sobre que es la parte externa. No somos lo externo porque Dios creó el barro primero, pero no existía todavía el hombre. Solo cuando sopló Dios aliento de vida, aquello que entró en ese muñeco de barro fue que levantó el muñeco de barro. Por lo tanto, somos seres espirituales que tienen un alma con la cual nos expresamos. Nuestra alma comprende mente, intelecto, emociones, sentimientos y nuestra voluntad, y que estamos metidos en un cuerpo. Cuando Dios creó a Adán, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó
donde el hombre prevalecía el espíritu. Todo lo que el hombre miraba, todo lo que el hombre hablaba, todo lo que el hombre hacía era dirigido por el espíritu, porque para eso Dios creó al hombre, para ser dirigido por el espíritu. El hombre en el inicio no era guiado por sus emociones, no era guiado por su alma. El hombre no tenía el alma como guía. El hombre tenía el espíritu como el que dirige, y miraba las cosas desde esa perspectiva. El hombre no solamente tenía una dirección o era guiado por el espíritu, sino también el hombre, cuando fue creado, el hombre trabajaba en dos mundos o dos ambientes: el mundo natural y el mundo espiritual. Y tercero, que existía una conexión entre el cielo y la tierra. Cuando Dios crea a Adán, había una conexión entre el cielo y la tierra, porque la Biblia nos narra que el hombre, estando en el huerto en la tierra, Dios dice, bajaba y caminaba en la tierra y buscaba a Adán para conversar con Adán, y Adán oía su voz, oía sus pasos cuando venía Dios. Y eso nos enseña que en el principio, en los principios, había una comunión tan íntima, porque Dios creó así a Adán de esa manera. Dios creó al hombre para que viva de esa manera. Pero todos sabemos que cuando el hombre peca, todo cambió. Cuando el hombre pecó, la historia del hombre y de toda la humanidad cambió. Ahora el pecado había entrado en el hombre. Y el pecado, al entrar en el hombre, causó algo terrible en el hombre. La Biblia nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Cuando el pecado entra en el hombre, ahí es donde nos estuvimos quedando anteriormente. No terminé lo que estábamos hablando, me quedé ahí. Por eso dije que estamos estudiando la nueva criatura que Dios creó. Esta es la segunda parte de ella, de esta serie, nuestra nueva identidad. Cuando el pecado entró en el hombre, ese pecado que entró en el hombre causó que en el hombre, como vimos en Génesis, los ojos físicos se abrieron y sus ojos espirituales se cerraron. Por eso dijimos que Adán y Eva se miraron y que estaban desnudos. Pero si antes tenían los ojotes bien abiertos, ¿cómo no se miraron que estaban desnudos? Porque antes se guiaban por el Espíritu. Su caminar era guiado por el Espíritu. Y Dios actualmente desea que sus hijos aprendan a caminar por el Espíritu. Pero la gran mayoría camina por sus 5 sentidos. Camina de acuerdo a lo que oye, lo que ve, lo que siente, lo que huele, lo que sabe. Pero no camina por su espíritu, porque ahí mora Dios y quiere guiar a sus hijos. Por eso es importante aprender a cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero no es el tema que estamos tratando, sino estamos tratando acerca de la nueva criatura. Y el hombre, al morir espiritualmente, ya no era guiado por el Espíritu, sino era guiado por sus 5 sentidos. Por eso Adán miró a Eva que estaba desnuda, se miró el desnudo, se avergonzó y cubrió su desnudez con unas hojas. Y no solamente eso, la Biblia dice que tuvo miedo. O sea, el pecado causó que el hombre ahora tuviera miedo de Dios. Ya no había una confianza porque fue rota. El hombre sufrió un cambio rotundo, un cambio en 180 grados. Por lo tanto, la Biblia también nos habla que como el hombre pecó y murió espiritualmente, su identidad cambió y su destino. Antes tenía una identidad, tenía un destino. Antes vivía bajo el Espíritu, y Adán pasó de vida a muerte.
Ahora el hombre se encuentra en esa condición de muerte, porque la Biblia dice que que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, que el hombre es tiniebla, que ya no hay luz en él. Por eso el hombre continuamente se para equivocando, con la misma piedra para tropezando, porque no puede ver, aunque tenga la piedrita cerquita a él, no puede ver. Y siempre busca echarle la culpa a alguien. Dice, no, no es mi culpa, él es el culpable, ella es la culpable, ¿no? Especialmente en el matrimonio. Siempre le echan la culpa a la pareja. Yo quiero darte lo mejor, pero ella no quiere, ¿no? No, él no quiere, dice, ¿no? Siempre hay un porqué que debemos nosotros analizar. ¿Qué está mal? ¿Qué estamos haciendo mal que está trayendo problemas? Nunca le eches la culpa a alguien. Si los problemas vienen es porque eres parte de ese problema, y solucionarlo es importante hablar y conversar con tu pareja. Por lo tanto, el hombre adquirió una nueva identidad, un nuevo destino. Ahora el hombre se encontraba en una posición baja, ya no elevada, porque elevada era cuando era guiado por el Espíritu. Ahora ya no, ahora caminaba en la tierra, aunque caminaba en la tierra, pero era guiado por lo espiritual. Ahora no, ahora el hombre tenía una posición baja y ahora el hombre tenía un destino. ¿Qué dice? Muerto. La muerte pasó a él. La separación de Dios y el hombre. Y por ende, la muerte lo iba a llevar a otro lugar. La muerte eterna. Donde iba a estar lejos de Dios por toda la eternidad. Y otra cosa que pasó en el hombre es que el hombre, cuando pecó, adquirió algo, el pecado, como acá dice la Escritura, dice, por tanto el pecado, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ese pecado, ¿no?, que entró en el hombre, es la naturaleza misma del enemigo, del diablo. O sea, Adán, estando en vida, pasó de vida a muerte. Ahora Adán tenía una nueva identidad, porque ahora era propietario, su nuevo propietario, su nuevo dueño, ya no era Dios, sino el diablo. La Biblia dice que el hombre fue vendido al pecado, y el pecado es la naturaleza misma del diablo. Por ende, todo hombre sin Cristo es un hombre esclavo del pecado. En su interior hay pecado. ¿Y saben cómo lo llama la Biblia? Corazón de piedra. Vamos por favor a Efesios, capítulo 4. Efesios 4, versículo 18. Efesios 4, versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y luego dice, por la dureza de su corazón. Ahora, esa expresión, dureza de corazón, es igual a un corazón de piedra. ¿Qué es la dureza de corazón? Es un corazón insensible a oír la voz de Dios. El hombre actualmente no puede oír la voz de Dios a menos que haya nacido de nuevo, porque Jesús estableció un patrón que vamos a llegar a estudiar, que dice que si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. O sea, no podrás oír a Dios y no podrás ver las cosas de Dios por la dureza de corazón. Por lo tanto, cuando el hombre pecó, cambiaron muchas cosas y su corazón, su esencia, su espíritu mismo estaba muerto, aunque vivo en el sentido de que puede caminar, puede andar, pero muerto, separado de Dios. Y ese espíritu muerto se conoce como un corazón de piedra, porque es la esencia del hombre. Era insensible a oír a Dios. Ya no podía el hombre oír a Dios.
Por lo tanto, Dios hace una promesa en el tiempo pasado de algo que iba a ocurrir en el tiempo futuro, y eso lo podremos encontrar, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Dios hace una promesa de algo que Él iba a hacer para solucionar este problema en el hombre. Ezequiel 36, versículo 26, por favor. Dice, Ezequiel 36, versículo 26, dice así: os daré, ¿qué dice? Os daré corazón nuevo. ¿What? Sí, dice, os daré corazón nuevo. ¿Por qué Dios quiere dar un corazón nuevo? Porque el que tiene es un corazón de piedra. Y se conoce como corazón de piedra por causa del pecado que al morar en el hombre, en el espíritu del hombre, lo hace insensible a oír la voz de Dios. Ustedes podrán ver a mucha gente afuera que no puede oír la voz de Dios y no quieren oír la voz de Dios. No son sensibles a la voz de Dios. Son insensibles. No, dice, no me vengas con tu religión. Dice, no. Le están hablando de Dios. No le están diciendo de una religión. Pero la gente rechaza porque son insensibles. Así éramos antes nosotros, especialmente mi persona. Pero acá empieza y dice, os daré corazón nuevo y pondré, ¿qué dice? Espíritu nuevo. Ahora, no dice que va a parchar o que va a arreglar, dice que va a hacer algo nuevo. ¿Dónde? Dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne, ¿qué? El corazón de piedra, aquel que hace que seas insensible a la voz de Dios, porque así éramos antes. Cuando una persona, por eso dije, la nueva criatura en Cristo Jesús, esa criatura que nunca antes jamás existía y que ahora está, es una criatura que tiene un corazón nuevo, que es un corazón de carne, porque el corazón de piedra fue quitado. ¿Qué dice la Escritura? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, ya no existen. He aquí, todo es hecho nuevo. Por lo tanto, tú y yo no sabemos cómo ocurrió, pero ocurrió. Fue quitado ese corazón de piedra, que es el pecado, la naturaleza misma del enemigo, del diablo, y ese corazón fue sacado y puesto algo nuevo, un corazón de carne. Y esa palabra no está hablando del corazón que bombea sangre, no está hablando. Cuando la Biblia se refiere al corazón del hombre, no se refiere a este órgano que bombea sangre, que es conocido como cardio, sino está hablando del centro mismo del hombre, su esencia misma. Y entonces, cuando Dios dice que de modo que si uno está en Cristo, una nueva criatura es que ese corazón de piedra desapareció y fue puesto uno nuevo. Dile a la persona que está a tu lado, yo tengo un corazón nuevo. Algo que nunca antes tenías, ahora existe. Algo que tú nunca antes habías sentido, percibido, ya no existe lo antiguo, ahora hay algo nuevo. Y cuando luego dice, y un espíritu nuevo, está hablando de tu propia esencia, de quién tú fuiste
eso ya no existe, sino hay un nuevo espíritu dentro de nosotros. Completamente diferente. No ha sido parchado ni renovado en ese sentido de que Dios quitó lo cochino, lo sucio, lo podrido y te parchó con algo nuevo. No. Dios quitó la esencia misma de tu naturaleza vieja, de la que le pertenecía al diablo, para darte una nueva naturaleza, un nuevo espíritu, para que ahora seas sensible a la voz de Dios. ¿Y por qué Dios quiso quitar primero eso? Porque Dios quiere y quiso venir a vivir dentro del hombre. Pregunta, ¿Dios vivía dentro de Adán? ¿Dios vivía dentro de Adán? No. Pero ahora Dios quería venir y vivir dentro del hombre para que el hombre viva de una manera sobrenatural. ¿Te das cuenta por qué digo que el cristiano, el creyente, tiene un estilo de vida completamente diferente a la gente de afuera? El caminar de un creyente es un caminar sobrenatural. El caminar de una persona sin Cristo es un caminar natural. Porque ahora Dios mismo quiere y deseó vivir dentro del hombre, hizo esta promesa en el Antiguo Testamento, que se vino y se hizo realidad en el Nuevo Testamento después que Jesús murió y resucitó al tercer día. Ahorita vamos a llegar en esa parte. Estoy poniendo un preámbulo de lo antiguo y traerlo a lo nuevo. Esta era la promesa de Dios. Primeramente, cambiar la naturaleza del hombre, su esencia misma. ¿Por qué quería cambiar la naturaleza misma del hombre y su esencia? Porque Dios no puede venir a vivir dentro del hombre si en el hombre todavía hay corrupción. Hablo de dentro del hombre. Dios no comparte su presencia y su gloria con algo que es corrupto o con algo que tiene pecado. Dios trabaja sacando aquello y poniendo algo nuevo, porque Él ahora, al poner algo nuevo, leamos la escritura nuevamente por favor, versículo 27, dice: y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. O sea, Dios quitó lo viejo, Dios quitó el corazón de piedra, cambió la esencia del hombre, porque ahora, al cambiarla por uno nuevo, por algo divino, Él entonces puede venir a morar ahí. Pero hay muchos creyentes y hay mucha confusión en el mundo cristiano que creen que todavía dentro del hombre existe el pecado y que el pecado y el Espíritu Santo están en una pelea continua internamente. Hay quienes llaman a que dentro del hombre todavía está el yo, que es el pecado, y que el yo está peleando con el Espíritu Santo para ver quién gana y quién gobierna el corazón o la esencia del hombre. Aquel que piensa de esa manera todavía no sabe lo que es la nueva criatura en Cristo Jesús. Todavía no la conoce. Todavía no se le ha sido iluminado. Porque aquí la Escritura dice claramente que antes de que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios venga a morar dentro del hombre, lo primero que hace Dios es quitar ese corazón de piedra
y poner uno nuevo. Un nuevo espíritu, no el viejo. Eso nuevo que prometió Dios es lo que yo estoy compartiéndote sobre la nueva criatura en Cristo Jesús. Ya hubo una promesa muy años atrás, muy antigua, que iba a ser Dios en el futuro. Por eso dice, y os pondré, os daré, no dice te doy. Dice os daré porque este evento no ocurrió en ese momento, ocurrió en el futuro con la venida de Cristo Jesús. Y te lo voy a comprobar. Dice, vamos al libro de Juan, capítulo 3, por favor. Versículo 5. Juan 3, 5. Jesús menciona eso. Jesús habla acerca de esto y dice, Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entrar en el mundo de Dios o en el reino de Dios o en el mundo espiritual de Dios requiere un requisito, nacer de nuevo. Nadie podrá ver las cosas de Dios si antes no ha nacido de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque la nueva criatura tiene acceso al mundo espiritual de Dios. La antigua criatura no tiene acceso al mundo de Dios. Por eso dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. En otras palabras, la persona que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas de Dios porque no puede ver, todavía no se le abren los ojos para poder ver y entender las cosas de Dios, y tampoco puede entrar dentro del reino de Dios porque no ha nacido de nuevo. Y Jesús termina diciendo, os es necesario nacer de nuevo. No es una alternativa, no es una invitación, es algo tajante. Os es necesario nacer de nuevo. No hubo una invitación, es un requisito si quiere uno entrar en el reino de Dios o ver las cosas de Dios. Esta nueva criatura que ahora es en nosotros sí tiene acceso al mundo espiritual de Dios. Por eso lo alabamos, lo adoramos, lo exaltamos, empezamos a entender las cosas de Dios, podemos ver su mover, etcétera, etcétera, etcétera. Esta nueva criatura, dice Juan capítulo 5, ahí mismo en Juan 5, versículo 24, dice lo siguiente. Juan 5, 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Se dan cuenta? La nueva criatura se ha manifestado y la vieja criatura ha desaparecido. Ya no está. Por eso quiero entrar ahora para que puedas entender cómo es esa nueva criatura y qué ocurrió. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos
de Dios. Versículo siguiente. Los cuales, ¿qué dice? Los cuales, ¿qué? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados según la voluntad de Dios. O en otras palabras, la nueva criatura es una criatura que ha sido engendrada por algo, por Dios mismo, no la antigua criatura. La antigua criatura, la que tú miras y la que tú crees que tú eres, es una criatura engendrada por el esperma de tu padre y el óvulo de tu madre. Cuando papi y mami se conocieron, tuvieron intimidad sexual, el resultado es que papi dejó su semilla, su esperma, en el óvulo de mami. Y al unirse, se engendra un nuevo ser. Es lo que ocurre. Cuando hay estos dos elementos, se engendra algo. Se trae a la existencia algo que no existía antes. Amada hermana, cada vez que tu esposo y tú tengan intimidad y él deje su semilla, ten presente lo que va a ocurrir. Por eso Dios nos ha dado capacidad para poder planificar. No como algunos, y eso lo hemos explicado en la fe, no voy a salir embarazada, no voy a salir embarazada. ¿Sí? Y el hombre dice, no va a salir embarazada, no va a salir embarazada. Eso es, no sé cómo llamarlo, pero voy a ser un poco nice hablándolo, ¿no? Es ser ignorante de la palabra de Dios. Porque siempre que un esperma se une a un óvulo, va a salir embarazada. Amén. Vas a traer a la realidad una criatura que nunca antes existía. Pero solo fue una besita, nomás dicen algunas, ¿no? Yes. Una sola besita se necesita de que el esperma se una al óvulo para traer a la existencia una criatura que nunca antes existía en la tierra. De la misma manera, la unión de un esperma y un óvulo traen a la existencia una nueva criatura. La Biblia dice que los hijos de Dios, escúcheme bien, no dice todas las personas de la humanidad, dice los hijos de Dios son engendrados por la voluntad de Dios. Significa que va a haber una unión de un esperma y de un óvulo para traer a la realidad una nueva criatura. Así que esa palabra que nosotros acabamos de leer, los cuales son engendrados, la palabra engendrar, de acuerdo al diccionario griego, la palabra engendrar es genao. Genao significa procrear, propiamente del Padre. O sea, cuando dice la Escritura que fuimos engendrados por Dios, significa que fuimos engendrados por Dios. Y que hubo, ahorita vamos a desglosar esta palabra, un esperma. Y ese esperma causó que la nueva criatura venga a la existencia. Una criatura que nunca existía antes, ahora existe. Genao. Procrear propiamente del Padre. Regenerar, dar a luz, nacer, engendrar, concebir. Y genao viene de una palabra que es genos. Pues estamos desglosando la palabra para entender bien claramente la palabra genao. Y genos tiene que ver con género, familia, linaje, genética.
ser hijo de. Y cuando la Biblia dice de que fuimos engendrados por Dios, por el Padre, significa que somos hijos ahora de Dios, porque fuimos engendrados por Él. Y esta palabra genaos, que viene de genética, también viene de una palabra llamada gen. ¿Y qué es un gen? Bien, de acuerdo a Wikipedia o el concepto que puedan encontrar en la ciencia, gen son unidades de almacenamiento de información genética. Pastor, pero eso es de la ciencia normal del hombre cuando el hombre nace. Sí, pero cuando la Biblia dice que fuimos engendrados por Dios, es que esta información que estoy compartiendo funcionó en nosotros. Es real. Ahorita vamos a llegar de qué se está hablando cuando habla del esperma, pero estamos desglosando que un gen es una unidad de almacenamiento de información genética que está dentro de nosotros, que ha sido colocada por causa del esperma. Segmentos de ADN que contienen la información sobre cómo debe de funcionar las células del organismo. Por eso ustedes habrán visto que cuando los varones engendran a sus hijos con su esposa, los hijos o la hija, dicen, mira, ve, tiene la misma sonrisa del padre, dice, ¿no? Míralo, ve, su mirada, ¿no? Mirada de borracho, esa es la del padre, dice, ¿no? Mira cómo camina, igualito a la mamá, dice, ¿no? Yo me confundí, pensé que era mi esposa, pero era mi hija, dice, ¿no? De espalda caminan igual. Mira cómo se sienta, igualito, dice, ¿no? Porque dentro de el esperma que fue depositado en el óvulo, se depositó genes que son información genética que viene del Padre en el Hijo para que el Hijo trabaje, funcione o haga cosas del Padre. Por eso dice, contiene la información sobre cómo deben funcionar las células del organismo. ¿Pero qué es un ADN entonces? Es un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento del ser humano. En otras palabras, cuando Dios te engendró, ahorita vamos a ver cómo es que nos engendra. Cuando Él te engendró, Él en su esperma puso información genética divina en ti, porque es lo que contiene la nueva criatura, información genética para que esa nueva criatura empiece a funcionar igual como la del Padre. En otras palabras, tú puedas caminar y trabajar como trabaja y camina Dios mismo. Pastor, pero eso es imposible, pastor. Somos humanos. Mire nomás cuánta carne hay. Pablo no se equivocó cuando dijo, sed imitadores de Dios, porque podemos imitar a nuestro Padre, que es Dios. ¿Por qué podemos imitarlo? Porque tenemos información genética depositada, no en tu carne de la vieja criatura, en la nueva criatura. Solo en la nueva criatura, no en la vieja, en la nueva, el que es hijo de Dios. La nueva criatura que entregó su vida a Cristo, de esa criatura estoy hablando que tiene una información genética divina directamente del Padre para caminar en la tierra de una manera diferente. Por eso digo que la vida cristiana es una vida y es un caminar sobrenatural. No es la misma que cualquier persona puede caminar. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ahora, quiero que vayamos
a la palabra para ver lo que ocurrió internamente. ¿Cómo es que fue depositado este esperma y se unió en nosotros para hacer una nueva criatura? Vamos a 1 Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 23. Dice la Escritura, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. El que no lo tiene puede mirar aquí en la diapositiva. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, ni de incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Vamos a repetirlo nuevamente. Siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Dile a la persona que está a tu lado, yo he renacido de una simiente incorruptible. Ahora, déjenme explicarles la palabra simiente en el griego. La palabra simiente en el griego viene de la palabra anajaneo. Renacido, vamos a empezar primero con renacido, luego vamos a ver la otra palabra. Anajaneo significa ana, otra vez, de nuevo. Janeo, engendrar o nacer de nuevo. Renacidos, he vuelto a nacer. Por eso Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar. Ahora veamos la palabra simiente. Simiente viene de la palabra espora, ahí está el número de la palabra griega, y que está relacionado con esperma y denota semilla sembrada. Cuando la Biblia dice que hemos renacido de una simiente, o sea, hemos vuelto a nacer por un esperma que ha sido plantada en un lugar llamado corazón. Ahí, en ese momento, cuando tocó el corazón del hombre, es que el hombre antiguo desaparece y uno nuevo viene a la existencia. ¿Se acuerdan de María, que salió embarazada? ¿Cuántos se acuerdan de María que salió embarazada? No la hermana María que está sentada al lado tuyo, no. Hablo de María, cuando el ángel le visita y le dice, vas a concebir un hijo y va a ser esto. Y ella dice, pero yo no conozco varón. Y le explica el ángel cómo iba a ser. Vendrá el Espíritu Santo sobre ti. Entonces ella dice, hágase conmigo tu, ¿qué? Palabra. Hágase conmigo conforme tú has hablado. Y en ese instante trajo a la realidad una criatura que nunca existió en María, vino a hacerse realidad. No requirió de un esperma humano, sino de un esperma divino que se hizo real dentro de ella. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar vidas, de hacer que la vieja persona desaparezca y exista una nueva. Que la persona que antes era muy dura, muy fría, muy tajante, ¿no? Ahora ya no sea así, sino es una persona suave, sensible, amable. Ya no es tajante, ahora es diferente su trato. Haya cambios. Y la gente se jala los pelos y dice, ¿y qué le hicieron a este? ¿Cómo es que este ha cambiado así? ¿Qué hicieron para que este hombre cambiara o esta mujer cambiara? Si él no era así, ella no era así. La religión le lavó el cerebro, dice la gente. Pero la verdad de la verdad es que en el interior del hombre hubo un engendrar divino. La palabra de Dios vino a tu corazón y fue concebida la nueva criatura
en ti cuando tú, escúchame bien, la creíste. No solo cuando lo escuchaste, sino cuando la creíste. Y por eso es que hemos sido renacidos. Hay una nueva criatura que ha entrado en vigencia. Y esa criatura no es una criatura natural, sino es una criatura espiritual. Por eso Jesús habló de que lo que no es nacido de carne y de espíritu. Vamos a Juan capítulo 3 nuevamente, por favor. Dice el versículo 3 de Juan 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo es que un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que aquel no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, aquí hay un requisito para todo aquel que puede nacer de nuevo. Présteme atención, por favor. Aquí cuando Jesús está hablando, dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchos creen que el nacer del agua es simplemente leer la Biblia. No, aquí no está hablando de la Biblia. Nacer de agua es todo ser humano al entrar al planeta Tierra ha nacido a través del agua, porque ha estado durante 9 meses en una placenta llena de agua. Está hablando del ser humano. El único que puede entrar en el reino de los cielos o nacer de nuevo es aquel que primeramente ha nacido por agua, es un miembro de la tierra, porque para entrar a la tierra se tiene que entrar a través del nacimiento físico, que es el agua, y del Espíritu, porque hay que nacer de nuevo, de lo que estamos hablando. Entonces esta persona puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque ¿cuántos saben que en la tierra hay también personajes que están en la tierra, pero que no han nacido físicamente? Están en la tierra, pero no han nacido de agua. Y estoy hablando de espíritus inmundos, estoy hablando de demonios. Ellos no pueden nacer de nuevo, ni tampoco pueden entrar al reino de Dios. Solo aquel que ha nacido de agua, o sea, en otras palabras, el ser humano es el único que puede nacer espiritualmente y así poder tener acceso al reino de los cielos. En otras palabras, la nueva criatura que está en ti es una criatura que fue nacida, engendrada por la palabra, por el esperma de Dios, y ese esperma que está en ti tiene el ADN de Dios. Tiene una forma de cómo tú puedes caminar en esta tierra. Tiene una manera de cómo trabajamos. De eso vamos a estar hablando en las siguientes clases. ¿Cómo es esa nueva criatura? ¿Qué información trajo ese ADN, ese gen de Dios dentro del hombre? ¿Cuál es esa información genética del Padre que ha sido depositada en la nueva criatura? De eso vamos a estar tratando más adelante. Por eso quiero decirte, para terminar, que nacer de nuevo significa la existencia de una nueva criatura. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Entonces déjame decirte que en ti existe una nueva criatura que nunca antes jamás había existido y que ahora está hecho presente en ti. Cuando tú me dices: yo soy así, pastor, siempre he sido así, déjame decirte algo: tú no sabes todavía quién tú eres.
Tú conoces al que fue antes, pero no al que existe ahora. Porque toda criatura en Cristo es una criatura que nunca antes existió. Por lo tanto, es una nueva criatura que necesitas aprender a conocerla y saber quién es. Muchos todavía conocen la vieja criatura. Todavía no conocen la nueva criatura. Y por eso muchas veces fracasamos. Porque no conocemos quiénes somos. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.